que estarían a nivel de la entidad y que tienen que ver básicamente con ciertas cuentas y la información que se revela en los estados financieros, que son el ambiente de control, la evaluación de los riesgos y el monitoreo, y partecitas, se dan cuenta, una parte, si quieren, del componente de información y comunicación, y los otros que ya vendrían a ser controles específicos que van a estar a nivel de las transacciones relacionados con procesos, con los estados financieros y las aseveraciones de manera específica. Donde obviamente eran, ahí vamos a encontrar una parte también del componente de información y comunicación y la otra que ya tiene que ver específicamente con las actividades de control. Ahora bien, desde la perspectiva de lo que implica la norma, nos dice vamos a comprender el control interno. Por lo tanto, vamos a obtener información sobre esos diferentes factores para poder tomar una decisión de carácter preliminar de si ese control interno existe y además es adecuado para que nosotros basemos en eso el trabajo que vamos a realizar de la auditoría. Obviamente, cuando los controles existen y aparentemente funcionan, es como que nos da cierto grado de confianza a nosotros, como auditores. Y por lo tanto, al tener ese grado de confianza, dirán implícitamente como que vamos a estar más tranquilos y seguramente vamos a poner menos énfasis. El hecho que les diga menos énfasis es, vamos a hacer menos trabajo si quieren verlo así, por el solo hecho de confiar en esos controles internos. Ahora bien, el rato que tenemos que hacer la valoración de riesgos de acuerdo con el capítulo que está en la parte 2 de la guía, es como que tenemos que seguir cierta secuencia para poder establecer de qué se trata eso. Entonces nos dicen, el primer paso es que partamos de los riesgos y nos preguntemos nosotros qué riesgos son los que existen, qué riesgos inherentes son los que existen y que obviamente por ahí requieran mitigarse. Ahora vean, seguramente dirán ustedes, los riesgos que requieran mitigarse deben ser riesgos que son moderados o altos. No creo en ningún caso que tengamos que identificar algún riesgo que no sea significativo, que nos vaya a preocupar. Los riesgos siempre van a ser los que requieran mitigarse, que requieran controles, en otras palabras, aquellos riesgos que sean o moderados o sean altos. Los riesgos bajos por ahí no nos interesan. Ahora bien, esos riesgos, dirán ustedes, además nosotros ya los hemos clasificado como que esos riesgos pueden ser a nivel general de los estados financieros, que los denominan como riesgos dominantes o riesgos generalizados, o podrán ser riesgos específicos a nivel de las aseveraciones que componen los estados financieros. Obviamente, vean, esta primera parte no la estamos haciendo con el control interno. Esta parte, dirán ustedes, son los riesgos inherentes que ya los hemos identificado en la otra partecita que obviamente tiene que ver con los riesgos identificados y valorados. Entonces ahora viene la condición. Sobre estos riesgos, no todos, sino aquellos que sean importantes, los que a nosotros nos preocupan, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Los controles internos que hubieran sido diseñados por la administración llegan a mitigar esos riesgos. Entonces, vean, lo primero que vamos a evaluar, si quieren, es el diseño de los controles. Primero, dirán ustedes, al decir el diseño, la condición será, ¿existen controles? Primero. Entonces, si quieren, lo podemos hasta partir. El diseño dirán, primero ¿hay un control? Ok, si hay un control, tal vez podemos quedarnos tranquilos. Luego dirán, ¿y esos controles que existen serán capaces de prevenir o de detectar las incorrecciones? Entonces, esos controles dirán, primero tal vez podemos tomar en cuenta su existencia y luego podemos tomar en cuenta el diseño de esos controles. Los dos factores están dentro de la guía bajo ese mismo concepto que hablan del diseño del control. Entonces, muchas veces uno diría, a ver, si una empresa tiene, por ejemplo, sus cuentas corrientes bancarias, existe el riesgo de que el dinero del banco se pierda. ¿Qué hace la empresa para evitar que ese dinero se pierda? Hace una conciliación bancaria. Entonces, primero, ¿la conciliación bancaria existe?
Es la pregunta, ¿se dan cuenta? Y luego dirán, ¿y la conciliación bancaria cada qué tiempo se hace? ¿Y cómo se hace? Es el diseño del control. Entonces, la existencia y el diseño es como que van juntos cuando hablamos de la guía. Ahora bien, si por ahí ustedes me dijeran, no hay conciliación bancaria, ya no hay nada más que hacer, ahí terminó la comprensión. Al otro lado me dirán, no están haciendo conciliaciones todos los meses, hacen una vez al año. Tampoco está funcionando bien. Por lo tanto, el diseño no es adecuado. Por lo tanto, vean, si no existe o el diseño no es adecuado, por ahí aquí nos vamos a quedar. No vamos a ir al siguiente paso. Pero si el diseño es adecuado, entonces recién nos preguntamos, ¿y los controles estarán funcionando de la forma en la cual han sido establecidos? Entonces, obviamente, vean, todavía nos estamos preguntando, eh, señor contador, señor tesorero, ¿hacen conciliaciones bancarias todos los meses? Sí, ok. Vean, no he visto ni siquiera la conciliación bancaria todavía. Por lo tanto, esta comprensión todavía no es una prueba de control. ¿Por qué dirán ustedes? Porque hasta ahí solamente he llegado a la condición de identificar los factores que tienen que ver con la existencia o no del control interno y lo adecuado que podría ser y además poder determinar si está funcionando o no. Obviamente, todo esto que yo haga siempre tiene que documentarse. No solo tiene que quedarse en la narrativa, sino necesariamente tiene que documentarse. Y entonces la guía más o menos sigue este árbol de decisiones, si quieren verlo así. En el paso uno dice, partiremos de identificar el riesgo. Obviamente, si no hay riesgos, no hay necesidad de los controles. Ese es, vean, como una condición previa si quieren. Entonces viene la condición. ¿Existen controles para los riesgos identificados? Cuando decimos los controles, no se olviden, al decir existen, estamos valorando el diseño, la existencia y el diseño. Entonces, si llegamos a la conclusión de que o no existen controles o su diseño no es adecuado, ya es una deficiencia de control interno. Si existe el diseño y es adecuado, o existe el control y su diseño es adecuado, ok, veamos si su implementación ha ocurrido y si aparentemente, vean, aparentemente el control está funcionando. Si es así, dirán, vamos a documentar los resultados y llegaremos a la conclusión que corresponda. Si no es así, otra vez eso será una deficiencia de control. Entonces, por ahí, si quieren, si queremos desglosar un poquito más o menos podríamos hablar de la siguiente condición. La primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿existe, obviamente, previo está el tema del riesgo, ¿ok? Previo está el tema del riesgo. Entonces, si existe un riesgo, ahora viene la pregunta. Relacionado con ese riesgo, ¿existirá primero algún control interno? Si me dicen que no, ya es una deficiencia de control. Si me dicen que existe, entonces ahora tengo que, dirán ustedes, evaluar si el diseño del control interno es adecuado. Obviamente, otra vez, si el diseño del control es adecuado, vamos a ir al siguiente paso. Si no es adecuado, ya es una deficiencia de control otra vez. Ahora vean, como un tema preliminar, dirán ustedes aquí, cuando el control existe y el diseño es adecuado, por ahí nosotros decimos vamos a documentar todo eso, de que el control existe, de que es adecuado y que aparentemente funciona. Aparentemente funciona, no lo he llegado a probar todavía. Y hasta ahí dirán, es la etapa de valoración de riesgos, donde todo eso, ese aparentemente existe, aparentemente funciona bien o está bien diseñado y aparentemente funciona, es una decisión de carácter preliminar. El probar si realmente el control interno funciona como debería ya no es parte de la etapa de valoración de riesgos, ya es parte de la respuesta al riesgo. Y solo cuando el control interno funcione y sea eficaz, entonces podemos decir que el control interno es efectivo. Entonces dirán ustedes, este proceso de comprensión del control interno, para empezar, tenemos que dividirlo en dos etapas. Por un lado, todo aquello que vamos a realizar en esta etapa que estamos, que es de la valoración de los riesgos, donde por ahí solo llegamos a identificar si el control existe,
si su diseño es adecuado y si aparentemente está funcionando. Por lo tanto, vean, por ahí voy a indagar primero para establecer si el control existe. Tal vez voy a inspeccionar documentos para establecer la naturaleza del control y si su diseño es adecuado. Y luego voy a indagar si está funcionando y documentarlo más y hasta ahí llegó. Pero no he probado nada todavía. La prueba como tal de los controles se la hace en la otra etapa cuando ya estamos en la respuesta a los riesgos. Y por lo tanto, para probar esos controles, seguramente vamos a aplicar pruebas sobre la eficacia del control interno en esta siguiente etapa. Ahora vean, esta comprensión es a nivel general. Sin embargo, dirán ustedes, cuando yo determine la existencia de los controles, ¿tengo la obligación de probarlos todos en la siguiente etapa? Y la respuesta es no. Cuando yo decida probar los controles, solamente me voy a concentrar en aquellos controles que sean claves. Por lo tanto, ahora aparece la siguiente pregunta. ¿Cuándo un control será clave? Un control será clave cuando cumpla estas tres condiciones. Primero, cuando el control esté relacionado con una aseveración de los estados financieros. Por ejemplo, ese que acabamos de mencionar, esa conciliación bancaria, tiene que ver con la existencia y la integridad del efectivo. Es una aseveración de los estados financieros. Sí cumple esa condición. Siguiente, el control está funcionando, es decir, hacen las conciliaciones, porque otra vez, si no hicieran las conciliaciones, ya no hay nada que yo pueda probar. Por lo tanto, vean, si yo me dicen, hacemos conciliaciones, ok, eh, ¿cada qué tiempo lo hacen? Cada mes. ¿Me puede dar una copia de las conciliaciones que hacen? Uy, no, recién vamos a hacer. No, pues, o sea, el control existe. El control puede que haya estado bien diseñado, pero el control no está funcionando. Y vean, lo hemos identificado con una simple indagación. No hemos necesitado hacer nada más. Entonces, si el control interno está relacionado con la aseveración y aparentemente funciona, me dan esas conciliaciones bancarias, en otras palabras, recién yo puedo probar ahora el control. Pero para probar inclusive aparece la condición de que ese control, para que yo decida probarlo, tiene que ser eficiente desde el punto de vista de la auditoría. Es decir, me tiene que convenir, si quieren, probar el control. Porque pueden haber ciertas circunstancias donde yo decida no probar el control. No estoy obligado a probar todos los controles, sino solo los controles claves. Y vean, una de las condiciones es que depende inclusive de mí como auditor, si yo decido o no probar los controles. Entonces, en muchas circunstancias, dirán ustedes, puede que el control exista, puede que aparentemente esté funcionando, puede inclusive que yo preliminarmente haya dicho, los controles internos aparentemente son buenos, pero ahí me quedé. Por ahí decido no probar los controles. ¿Por qué? Porque tal vez podrían no ser eficientes desde el punto de vista de la auditoría. Entonces a veces uno se pone a pensar y dice, a ver, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una infinidad de controles que existen en las empresas y tengo la obligación de probarlos todos. La respuesta es no. Prueben solamente aquellos controles que sean claves. Obviamente, la condición de definir que ese control lo voy a probar o no tiene un efecto en el enfoque de auditoría. Pero obviamente ese enfoque lo tenemos que evaluar en las particularidades específicas de la naturaleza de la partida. También dirán ustedes de otros aspectos que tienen que ver con el nivel de riesgo que hayamos evaluado, tanto inherente como de control y combinado, para definir si vale la pena o no probar esos controles. Pero una condición clave es que tienen que entender que la norma obliga a conocer, a comprender los controles, no a probar los controles. ¿Ok? Entonces, en esa condición, dirán ustedes, la comprensión, como veíamos, abarcará los 5 aspectos generales y obviamente a partir de eso vamos a definir si existen controles, si están bien diseñados los controles y si aparentemente están funcionando. Por eso la decisión que vamos a tomar es de carácter preliminar, no es definitiva. Porque puede ser que en la siguiente etapa de la auditoría, cuando ya apliquemos las pruebas, resulte que el control no funcionaba como se esperaba. Y entonces dirán, eso va a implicar tener que volver para atrás, cambiar mi enfoque de auditoría
y al cambiar el enfoque cambiaré la estrategia y por lo tanto también vamos a modificar los procedimientos de auditoría que tendríamos que aplicar. Entonces, para documentar ahora todo esto, que tiene que ver con la comprensión del control interno, dirán ustedes, básicamente podemos hacer esta valoración del control, por ejemplo, a través de flujogramas o la graficación, dirán ustedes, de ciertos aspectos que pudieran tener con los flujogramas de operaciones que tiene una empresa, en los cuales tendríamos que identificar sus controles internos. Quiero que entiendan bien esto. Lo ideal, dirán ustedes, es que vayamos a la empresa y, por ejemplo, nos digan, este es mi procedimiento de venta. Ok, ahí tiene su procedimiento de ventas. Como ellos tienen su procedimiento de ventas, yo lo único que tendría que hacer es, en el procedimiento de ventas que tiene la empresa, identificar qué actividades implican factores de riesgo y por cada factor de riesgo establecer qué controles internos tiene relacionados. Eso es lo ideal. La realidad es que cuando vayamos a la empresa y le digamos, ¿dónde está su procedimiento? Me digan, o sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hemos puesto por escrito. ¿Qué quiere decir? Que los procedimientos no están formalizados, que no hay un manual de procedimientos. Por lo tanto, ahí es donde se nos complica un poco la auditoría. ¿Qué implicaría eso para nosotros? Que primero tengo que hacer un relevamiento de información respecto de la forma en la cual la empresa desarrolla sus actividades y a partir de ese relevamiento dirán, tendría que yo plasmar el procedimiento de cómo es, tal vez yo tenga que hacer el flujograma y obviamente sobre ese flujograma identificar los controles que existan. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se complica, pero no por una condición de que la auditoría sea compleja, sino que porque lamentablemente la informalidad de la mayoría de las empresas con las cuales se trabaja en Bolivia nos lleva a esa condición de que obviamente no tienen formalizados sus procedimientos. ¿Sí? Eso es algo importante que deben tener en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces dirán, si nosotros ahora quisiéramos llenar esta plantilla, que ustedes la tienen en su guía también, más o menos cómo tendríamos que hacer. Por un lado dirán, aquí vamos a evaluar, siempre que hablamos de los controles, vean, siempre vamos a evaluar el flujo completo. ¿Por qué? Porque si yo les hablo de las ventas, me dirán, el rato que una empresa realiza ventas y las ventas son a crédito, seguramente ese crédito va a implicar la existencia de una cuenta por cobrar. Y el rato que se efectivice la cuenta por cobrar o la venta sea de contado, generarán flujos de efectivo relacionados con la transacción. Entonces, normalmente cuando evaluamos estos controles internos, no lo hacemos a nivel específico de cuentas, sino normalmente lo hacemos a nivel de ciclos de transacciones, agrupando cuentas que por la naturaleza van a configurar un ciclo de transacción. Entonces dirán, a ver, si nosotros, por ejemplo, al evaluar este flujo o este ciclo de transacción, si quieren verlo así, podemos identificar primero factores de riesgo. Los factores de riesgo es qué podría salir mal, dónde podría existir una incorrección. Obviamente, vean, al momento en el cual identificamos esos factores, en este caso, por ejemplo, nos dicen que las cobranzas que se realizan por las ventas no se depositen o registren oportunamente. ¿Qué quiere decir? Que puede que los vendedores que a la vez son compradores, o perdón, a la vez son vendedores que a la vez son cobradores, tal vez a veces pueden quedarse con el dinero y tal vez lo depositan, pero no en el momento en el cual realmente recibieron el dinero del cliente, sino que tal vez se quedan unos días, luego depositan el dinero y entonces ahí dirán, es como que van, vean, reciclando el dinero, por ahí se quedan con la cobranza de hoy, pero con la cobranza de mañana depositan las cobranzas del día anterior y así vean, eso se llama el bicicleteo de recursos. Eso puede ocurrir cuando vean el vendedor, por ejemplo, es el mismo que el cobrador, cuando no hay una adecuada, por ejemplo, segregación de funciones. ¿Sí? O nos dicen que en las ventas al efectivo ni siquiera se registran, dado que han sido al efectivo, se quedan con el dinero y no registran la venta. O finalmente la registran solamente una parte, pero no la venta de manera completa. O finalmente los recibos por la cobranza
no se registran en el cliente al cual corresponde. Entonces, se le cobró al cliente A, pero se le asignó al cliente B. Ahora vean, eso puede ser, a veces, dirán ustedes, un simple error. Alguien se equivocó en hacer la asignación. Otras veces podría implicar un fraude inclusive, que lo hagan intencionalmente. O caso contrario, de que no se realizó el seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar vencidas. Es decir, hay cuentas por cobrar que están vencidas y nadie llama, nadie hace seguimiento, nadie pregunta a ese cliente por qué no ha pagado, qué problemas tiene, cuándo nos va a pagar. Vean, esos son los riesgos que podrían haberse identificado. Y así como esos dirían, podríamos tener otros más. Ahora vean, por un lado hemos identificado los factores de riesgo, al otro lado vamos a identificar los controles internos. Pero además, vean, esos controles internos los podemos relacionar con la condición, no los controles, sino los riesgos, a qué aseveraciones afectan. Entonces dirán ustedes, aquí pueden afectar, por ejemplo, que las cobranzas no se depositen a la integridad, a la existencia y a la exactitud. Más que todo de las cobranzas y por lo tanto eso afectaría a las cuentas por cobrar y al efectivo. Si las ventas no se registran de forma completa, entonces también afectará a la integridad, la existencia y exactitud, en este caso, de las ventas y del efectivo, porque estas son ventas en efectivo. Si los recibos de cobranza no se registran al cliente que corresponda, dirán, a eso puede afectar a la integridad de las operaciones, ya no a la existencia, porque la transacción ha existido, se ha registrado, pero como se apropió mal, sí a la exactitud. Y por supuesto a la revelación, porque estaríamos afectando a un cliente diferente. Y cuando los cobros por ahí no se apropien de manera oportuna, puede afectar a la integridad, siempre a la integridad, por supuesto dirán a la exactitud también, y en este caso a la medición. ¿Por qué a la medición? Porque si no se apropia la cobranza, va a aparecer un cliente que por ahí sea moroso y por lo tanto el saldo de su cuenta aparentemente el valor no sería el correcto. Y finalmente, si no realizamos el seguimiento a los clientes y entran en mora, seguramente esto puede generar el deterioro de valor de las cuentas por cobrar. Ahora vean, el rato que yo voy a ese procedimiento que ellos tienen de ventas y cobranzas, seguramente voy a empezar a identificar ciertos controles internos. ¿Cuáles? Por ejemplo, estos ahora dirán, estos ya no son controles tan específicos, o algunos podrían ser específicos, otros por ahí ya son controles generales a nivel de la entidad. Por ejemplo, nos dicen que el cajero es el que realiza el depósito diario de las cobranzas y le pasa al contador para su registro. O sea, hay un cajero que deposita las cobranzas y luego eso le pasa al contador para que registre. Por lo tanto, Irán, hay una segregación de funciones. Al haber una segregación de funciones, eso está en la estructura de la empresa, tiene que ver con el ambiente de control, pero a la vez está en un procedimiento específico. Esa es una actividad de control. Ahora dirán, el hecho de que el cajero le pase al contador las cobranzas por el depósito es un control que previene. ¿Qué previene? Que las cobranzas no dejen de registrarse y se registren y depositen el mismo día. Por lo tanto, es un control inclusive de carácter preventivo. Vean, lo voy a poner aquí, es un control de carácter preventivo. Ok, este mismo control pudiera servir para a otros riesgos. En este caso no, solo sirve para las cobranzas y que éstas se depositen de manera oportuna. Es el control que hemos identificado. Al otro lado dirán, si los también hemos identificado que esto debe tener que ver que cuando hay depósitos directos de clientes, estos se concilian de forma diaria. Ok, este es un procedimiento que debe estar en una actividad de control. En una actividad de control es un procedimiento nada más, ya no está en la estructura, ¿se dan cuenta? Y obviamente dirán, y esto va a ser el hecho de que las cobranzas se depositen y registren el día que ocurran. Entonces, otra vez dirán, ese es un control preventivo. Pero en este caso, ese mismo control también puede servir para que los cobros se apropien al cliente que corresponda, otra vez, de forma preventiva. Por lo tanto, vean, este control, que es de carácter preventivo, permite mitigar, por ejemplo, dos riesgos.
Y así dirán, podemos ir identificando otros. Por ejemplo, nos dicen que periódicamente se hacen conciliaciones con los clientes. Si periódicamente se hacen conciliaciones con el cliente, podemos identificar que el cliente deba o el importe que debe sea exactamente el que debe, que no se le haya apropiado malas cuentas. Pero vean, eso lo determinaríamos después de, si se apropiaron mal y en las conciliaciones aparecen diferencias, esas diferencias son las que tuviéramos que corregir. El control ya no es preventivo, este control ahora es detectivo, pero nos sirve para este riesgo. Y al otro lado dirán, y si por ahí hubiera una cobranza que no se contabiliza de manera oportuna, sino varios días o meses después, también pudiéramos detectar con una conciliación. También sirve para este otro factor de riesgo. Entonces, llegado el momento, dirán ustedes, a un lado están los factores de riesgo, al otro lado están los controles. Por eso yo siempre les digo, cuando vayan identificando riesgos, rápidamente vayan pensando qué controles son los que podrían necesitarse para mitigar esos riesgos, para determinar si la entidad los tiene o no. Si no los tienen, seguramente nos llevará a un riesgo de control alto. Si los tiene, eso puede disminuir el nivel de riesgo. Ahora bien, una vez que tenemos eso, dirán ustedes, vamos a valorar el control para determinar si ese control llega a mitigar el riesgo a un nivel que para nosotros, no para la empresa, para nosotros, sea aceptable. Porque si ustedes le preguntan a la empresa va a decir que tienen los mejores controles, que para ellos no hay riesgos sin mitigar. La condición es para nosotros. ¿Esos controles serán adecuados? ¿Serán los que realmente necesita la empresa? Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Entonces, a partir de eso, dirán ustedes, seguramente vean, podría ser que el hecho que las cobranzas no se depositen o registren oportunamente está mitigado ese riesgo con que el cajero y el contador realicen esa actividad segregando las funciones y que además los depósitos se concilien diariamente. Entonces, si eso así, dirán, entonces estos controles mitigan el riesgo a un nivel que es aceptable. Por lo tanto, dirán, si esto es así, es porque el riesgo de control sería bajo. Puede que este riesgo de control sea alto, inclusive me dirán, podría llegar hasta ser significativo por el tema de fraude, pero hay buenos controles. Por lo tanto, el riesgo de control aquí podría ser bajo. Ahora vean, aquí existen ventas en efectivo que no están registradas y no hemos identificado ningún control relacionado con ese riesgo. Por lo tanto, dirían, aquí el control ni siquiera existe. Por lo tanto, si el control no existe, seguramente el riesgo para esto va a ser alto. Ahora dirán, aquí hemos identificado que para este riesgo hay dos controles, un preventivo y un detectivo. Vean, depende de nosotros, ¿no es cierto? Podemos entender que con esos controles este riesgo se mitiga a un nivel aceptable, por lo tanto el riesgo sería bajo. Y obviamente, si los cobros, aquí dirán el otro riesgo, que los cobros no se apropien, también hemos identificado que hay un control preventivo y un detectivo. Por ahí con eso es suficiente, el riesgo también sería bajo. O finalmente dicen no se realiza el seguimiento oportuno. Ahora vean, aquí hay un control solo detectivo. No es que no existe el control, existe un control, pero el control que existe en nuestro criterio podría no ser suficiente. Por lo tanto, vean, el riesgo de control podría ser alto, aunque exista un control interno. Y no es que no esté funcionando, dirán, puede hasta estar funcionando, pero dado que el control no mitiga el riesgo a un nivel aceptable para nosotros, entonces seguramente es como que el control no existiera. Esta condición que acabo de decirles siempre tiene que ver, vean, al final hemos dicho o el riesgo de control es bajo o el riesgo de control es alto. En muy raras veces podríamos llegar a la condición de decir el riesgo es moderado, porque en esencia eso casi no existe. O los controles mitigan, los controles son efectivos si quieren, o los controles no son efectivos. No hay un control más o menos efectivo. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿una persona es fiel o es infiel? Y alguien me diría, pero si le ha engañado una sola vez, ¿sería más o menos fiel? ¿Cómo es Valerie? No, licenciado, no es más o menos fiel, es fiel o infiel nomás. No hay el más o menos fiel, ¿se dan cuenta? El control interno es como eso.
Entonces dirán, o los controles internos funcionan, son fieles si quieren, o no funcionan, son infieles, pero no hay una condición de más o menos fieles. Entonces, cuando hagamos esta valoración, dirán, ok, una vez que tengamos esa valoración del riesgo, ahora tenemos que tomar la decisión. ¿Queremos probar estos controles? Y alguien me diría, yo quiero probar este no lo voy a probar, ¿se dan cuenta? Es una decisión del auditor. Aquí yo puedo poner si sí o si no. Pero esto, vean, no lo voy a definir todavía, porque lo único que estamos haciendo ahora es identificar los controles y valorar esos controles. Luego dirán, una vez que hagamos la valoración integral de los riesgos, recién vamos a tomar la decisión, recién vamos a llenar esta casillita, esta columna en realidad. Pero vean, ahora dirán, ok, todavía durante la valoración de los riesgos vamos a definir si quiero o no quiero probar el control. Pero el si lo hago o no, que es la siguiente casilla, ni siquiera la voy a llenar en esta etapa de la auditoría, la voy a llenar en la etapa siguiente. Cuando si yo llego a la conclusión de que quiero probar el control y realmente lo haga, entonces recién puedo llenar esta columna que tengo aquí al final. Esa es la forma en la cual se comprende el control interno. Y una vez más, comprender el control no es lo mismo que probar el control. Entonces dirán ustedes, cuando ya lleguemos a la siguiente etapa, ahí recién vamos a aprender a probar los controles. Ahora solo hemos comprendido. Esa comprensión es a través del conocimiento de los 5 componentes y seguramente vean de esos 5 componentes, por ahí le voy a poner más énfasis, llegado el momento, a las actividades de control y a información y comunicación, porque ahí estarán los controles específicos que tienen que ver a nivel de los estados financieros y las aseveraciones. En cambio, en estos otros, al ser de carácter general o ser controles generales, por ahí solamente voy a obtener una información muy por encima, ¿se dan cuenta? Y no voy a entrar al detalle mismo de estos aspectos porque por ahí no son relevantes. Obviamente, tengo que tener un buen ambiente de control. Ambiente de control implican personas con integridad y con ética dentro de la empresa, pero además dirán personas que han sido contratadas para hacer el trabajo que les corresponde, es decir, que tienen competencia profesional. Entonces, vean, la integridad, la competencia, la estructura organizacional son aspectos que hacen al ambiente de control, que yo los tengo que tener bien claritos. Obviamente, estos dos, por ahí no les pongo mucha atención, pero igual tienen que estar latentes al comprender los controles, como aquí se llaman generales. Y eso en esencia es la comprensión del control interno. Hasta ahí llegó la comprensión del control interno y nada más. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Nada? Ok, entonces dirán, ya hemos hablado a nivel general si quieren de los factores de riesgo. Y al identificar esos factores de riesgo es como que hemos identificado riesgos inherentes y riesgos de control a nivel de la entidad, a nivel de los procesos de negocio más que todo. Una vez más, no me interesan todos, me interesan aquellos que tengan efectos sobre los estados financieros o a nivel general del estado financiero o a nivel de las aseveraciones que componen los estados financieros. Pero ahora dirán, también podemos identificar riesgos específicos a nivel de los estados financieros o las aseveraciones. Para identificar esos riesgos, que por ahí ya son mucho más específicos, vamos a utilizar el análisis de planificación, que no es otra cosa que decir que vamos a tomar el análisis de los estados financieros para fines de la planificación de la auditoría. Ese análisis de planificación nos va a permitir establecer qué saldos de cuenta y clases de transacciones son las más importantes. Y seguramente al decir son las más importantes, posiblemente estamos diciendo que también son las más riesgosas. Eso, para que no nos quedemos a medias, lo vamos a ver la siguiente clase. Pero ustedes vayan repasando cómo se hace un análisis vertical, cómo se hace el análisis horizontal y cómo se calculan los ratios e indicadores a partir de los estados financieros para que veamos eso la siguiente clase. ¿Alguna pregunta que tengan? Hasta aquí. Posible. ¿Todo fácil, Ayrton? Vamos a Licenciado, pasar. Ok.
Entonces, Una consulta. ¿sí, Valerie? Listen, cuando evaluamos, o mejor dicho, valoramos lo que es el riesgo de control interno, en este caso ya no aplicamos, como en el riesgo inherente, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. ¿Eso lo hacemos ya más directo o cómo? Ya más directo, Valerie, porque si usted me dijera la probabilidad de ocurrencia es como que le dijera, ¿no ve? Algunas veces el control funciona, otras no. Y ahí me dirá usted, no, pues o el control funciona siempre o no funciona. No hay el funciona alguna vez y otras veces no. ¿Se da Está cuenta? bien, licenciado. Ajá, Pero sí, solo que tenía obviamente, eso. implícitamente tomamos en cuenta esos factores, aunque no los evaluamos de forma separada como en el riesgo inherente. ¿Sí? Implícitamente sí los tomamos en cuenta. Tal vez no tanto la materialidad, porque obviamente no hay controles que sean materiales o no, pero la condición es que usted va a tomar la decisión de si mitiga o no. Al decir mitiga es como que le está diciendo el control es relevante para ese riesgo, pero implícitamente, ya no tan formal ni por separado como lo hacíamos. Todavía nos tocará pasar clases virtuales. Vamos a usar el mismo link por si acaso, si es que tuviéramos la necesidad de pasar la clase el miércoles virtual. Tengan un buen resto del día. Por favor, cuídense mucho, especialmente los que estén por el alto, por los lugares donde hay conflictos. Tengan mucho cuidado y mejor si no salen de su casa. Tengan un buen resto del día. Hasta luego.